Bienvenidos todos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Comienza la palabra de Dios diciendo, estamos viendo que Pablo es como si estuviera hablando con alguien, un interlocutor, ¿verdad? Alguien con quien está contendiendo, está discutiendo. Y Pablo se imagina las preguntas que van a tener los judíos. Y de antemano contesta a lo que pudieran ellos preguntar. Primeramente en el capítulo 1, ¿qué es lo que nos enseñó Pablo? Que todos los gentiles están perdidos. Empezando en el versículo 18, dice que la justicia de Dios se revela desde el cielo, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen como injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir? Que aunque saben la verdad, la niegan, se oponen a la verdad, lo que Dios les ha enseñado, porque dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo les manifestó Dios que Dios existe? Primeramente sabemos que por la conciencia, ¿verdad? Todo mundo tiene conciencia. No importa si sabe leer o no sabe leer, si sabe escribir o no sabe escribir, no importa en dónde viva, cuánta educación tenga, todo mundo sabe cuando comete algo malo, ¿verdad? Cuando hace algo malo, la conciencia la remuerde. Cuando hace algo bueno, se siente bien. Porque la conciencia le dice, has hecho lo correcto. Y aparte de eso también tiene la evidencia de la creación, ¿verdad? Porque si una persona vive en la selva, sobre todo, si vive en la selva, ve cosas que nosotros no vemos aquí. Animales increíbles. Nosotros fuimos en viajes misioneros a Perú varias veces y una vez me tocó ir a la selva por varios días. Y vi animales que nunca en mi vida había visto ni he vuelto a ver. Vi pájaros de unos colores tan hermosos que solo en fotografía los había visto antes. Y digo, la creación de Dios es tan maravillosa, tan increíble, que uno no puede decir, todo sucedió de chiripa, de casualidad, ¿verdad? Simplemente le damos muchos años y se hace solo, ¿verdad? Pues saben de que no es así. Todo mundo sabemos que hay un creador que creó todo lo que existe y que todo funciona como un reloj, de esos relojes finos, los relojes suizos. ¿Se acuerdan de los relojes? A ver, ¿cuántos tuvieron Bulova, Elgin, Omega, y esos relojes suizos muy finos, ¿verdad? Yo siempre he querido uno, pero nunca se me ha hecho. Eso no los encuentro en el thrift store. Yo es donde voy a comprar siempre, ahí. Compro mi ropa, compro mis zapatos, muebles para la casa. Nos vamos a los thrift stores y ahí encontramos lo bueno. Miren, $12. ¿Cómo la ven? Ya les dije, los busqué en la internet, ¿cuánto valían? $150. ¿Creen que yo voy a pagar $150? Ni loco. 12 se me hizo mucho. Pero estaban nuevos, pero bueno. Pero nada de lo que vemos se hizo solo, ¿verdad? Si yo voy al desierto y voy moviendo ramas, ¿creen que voy a encontrar unos zapatos nuevos que se hicieron solos? No, ¿verdad que no? Entonces, la evidencia es abrumadora de que hay un creador. Pero luego al capítulo 2, Pablo habla ahora con los judíos. Y les da su buena zarandeada, su buena sacudida, porque los judíos creían y se enorgullecían de ser los elegidos de Dios. Y es verdad, Dios los eligió a ellos, pero ellos se llenaron de orgullo. Y en lugar de ser una luz a las naciones, ellos se habían alejado de las naciones para vivir una vida separada. Y claro, Dios los llamó a vivir una vida separada, pero quería que ellos enseñaran al mundo las grandezas de Dios. Enseñar a los gentiles lo que Dios quiere y tiene para ellos también. Porque saben que Dios no despreció a los gentiles. Solamente que a ellos los preparó, los quería preparar y usar como la luz a los gentiles.
¿verdad? O, en otras palabras, ellos iban a ser los maestros de los ignorantes en los sentidos. ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron a la escuela y todavía no sabían leer? ¿Se acuerdan cuando aprendieron a leer? ¿Se acuerdan cuando de pronto se les prendió la luz, el foquito en la cabeza y empezamos, primero leíamos la R, y luego la A, y luego la S, y luego la P, pero no sabíamos cómo ponerlas juntas, ¿verdad? Yo todavía recuerdo cuando el maestro me enseñó a leer. El maestro se llamaba el Pidio. Y todavía tengo algo contra él porque el que al mejor alumno le iban a dar un balón de fútbol y en ese tiempo era una fortuna. Y resulta que yo fui, no por presumir, pero fui el mejor alumno y ¿saben qué? Él se quedó con el balón porque él jugaba fútbol. Pero me acuerdo cuando me enseñó a leer, me enseñó como la A, la M, A, Ñ, A, N, A. Y luego yo empezaba a decir, a ver, léelo, ponlas juntas. M-A. No, rápido, juntas. Ma, ña, na. ¡Wow! Se me abrieron las luces, se me iluminaron. Y me di cuenta. Empecé a leer otras palabras y las pude leer. Se me hizo como si hubiera sido un mundo nuevo. Y desde entonces me ha gustado mucho leer. Bueno, los judíos Dios los iba a usar para enseñar a los ignorantes cómo leer la palabra y la voluntad de Dios. Pero, les digo, se enorgullecieron. Y ahora en el capítulo 3 nos sigue con el tema de que los judíos son elegidos de Dios, pero ¿saben una cosa? Al que le es dada mucha bendición, tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque al que se le da mucha luz, tiene mucho de qué contestarle a Dios. ¿Cómo creen en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, ahorita están estudiando el libro de Job, ¿verdad, las hermanas? Cada semana están estudiando el libro de Job. Y hay cosas ahí que no comprendían los que estaban los amigos de Job, que no comprendían y no sabían realmente lo que Dios hacía y cómo pensaba y qué esperaba de ellos. ¿Saben por qué? Porque no tenían Biblia. El libro de Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia. No creen que fue Génesis. Génesis está en ese orden, pero el primer libro que se escribió en la Biblia fue Génesis. Y el primer, Job. Gracias. Y el primer libro o carta del Nuevo Testamento fue la carta de Santiago. Entonces ellos no tenían lo que nosotros tenemos ahora. La palabra de Dios completa. Los judíos ya para el tiempo de Jesús tenían todo el Antiguo Testamento. Y a nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo, entonces tenemos más responsabilidad, ¿verdad? Déjenle, vamos comenzando en Romanos 3:1. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Cómo es posible? ¿Qué ventaja tiene el judío? Muchísima ventaja. Muchísima ventaja. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio la escritura. A ellos se les dio la Biblia. Y no es increíble que
la raza judía, que ha bendecido tanto al mundo. La Biblia, donde quiera que ha ido la Biblia, el mundo, los países, las ciudades, los pueblos han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Y sin embargo, los judíos han sido la raza más perseguida en toda la historia de la humanidad. Se les dio mucha bendición, pero como desobedecieron a Dios, Dios los castigó. Y han sufrido más que ninguna otra generación, ninguna otra raza en el mundo ha sufrido tanto. Primeramente, podríamos decir que la nación de Israel nació en Egipto, ¿verdad? Porque se fue Jacob con su familia. Primero vendieron a José, sabemos la historia, ¿verdad? Vendieron a José. Luego después hubo una hambruna y él se dio cuenta que su familia vivía, los mandó traer. Se fueron todos a Egipto, vivieron ahí por 400 años, los esclavizaron por cientos de años. Y luego salieron de Egipto, entraron al desierto, pero no creyeron las promesas de Dios y Dios se enojó con ellos. Y esa generación que tenían más de 20 años, duró 40 años en el desierto, que toda esa generación murió. Y luego después tuvieron que pelear por la tierra que Dios les prometió. Dios se las dio, pero tenían que pelear por cada pie cuadrado de tierra que iban a obtener. No la obtuvieron toda porque se conformaron con poco. Pero después de eso, pelearon con los cananeos, todos los enemigos que tenían a la redonda, ¿verdad? Los hebeos, los ateos, los feos, y todos ellos estaban ahí y tuvieron que pelear contra ellos. Entonces, después de eso, viene Asiria, los invade en el norte, destruye las ciudades, se lleva casi a todos, los saca de ahí, mete gente de fuera y prácticamente el reino del norte queda todo destruido. Luego viene Babilonia y se lleva a los del sur. Después de 70 años de estar de esclavos en Babilonia, vuelven y luego los invaden los griegos y los subyugan y los ponen en servitud. Y ahí vienen, y luego vienen después los romanos y también los tienen bajo su bota. En el año 70 se rebelan y vienen las legiones romanas dirigidas por Vespasiano, destruyen el emperador, Nero, el que estaba de emperador en Roma, ¿cómo le llaman? El César de ese tiempo. Manda a Tito Vespasiano que destruya la ciudad y arroje a todos los judíos fuera de Israel. Vienen y destruyen la ciudad, matan a más de 1 millón, crucifican miles y miles de judíos, los crucifican y después los esparcen por todo el mundo. Y luego, esparcidos por todo el mundo, los arrojan de un país. Y luego los arrojan de otro, los arrojaron de Francia, de Inglaterra, de España, los regaron por todo el mundo, los persiguieron. Y en los años 1940 viene Hitler, quiere destruir a toda la raza judía y mata más de 6 millones en los crematorios y de todas maneras de judíos. Han sido tan perseguidos. Y diríamos, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? Si Dios los eligió, ¿por qué han sufrido tantos? ¿Cuántos han visto la película El violinista en el tejado? O llamada en inglés Fiddler on the Roof, ¿verdad? Hay una escena donde Tevi, el hombre que el actor de la película, está teniendo problemas. Su caballo tiene un caballo, se le quiebra una pata y bueno, le está yendo como en feria, ¿verdad? Y luego de pronto voltea al cielo y dice, Señor, yo sé que nosotros somos tus elegidos, pero ¿por qué no eliges a alguien diferente por un tiempo? Está bien que nos quieren mucho, pero caramba, no abuses. Nos está yendo como en feria, Señor. Y eso es lo que les ha sucedido. Entonces, ¿cuál es la bendición de los judíos? Vayan conmigo al capítulo 9 de Romanos. Y vamos leyendo algunas de las bendiciones que tienen los judíos de ser elegidos de Dios.
Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿No es increíble? A los israelitas se les dio que fue la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el culto y las promesas. ¿Y de quién? Los patriarcas, dice, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y hay quienes dicen que Jesús no es Dios. Aquí claramente dice, vino Cristo, el cual es Dios. ¿Verdad? Pero todas las bendiciones que Dios le dio a los judíos. Ahora vayan conmigo a Deuteronomio 4 y vamos a leer. Hay bendiciones, pero hay consecuencias también por la desobediencia. ¿Cuántos de ustedes tuvieron hijos o tienen hijos? ¿Los castigaban alguna vez cuando se portaban mal? ¿Poquito o muchito? Si le preguntamos a los hijos van a decir que mucho. ¿Verdad? Nosotros nos disciplinábamos cuando merecían. ¿Saben por qué? Porque los amamos, porque no queremos que crezcan como unas pequeñas bestias, ¿verdad? Que todo el mundo los odie. ¿No han ido a las tiendas y ven chiquillos que andan corriendo y jalando la ropa, tumbándola y dejándola en el piso? Y las madres se hacen como que no los conocen, los ignoran. Y uno quisiera ponerlos en su lugar. Y yo le digo, nomás présteme los 5 minutos y se lo enderezo. Nomás 5 minutos y se lo dejo bien derechito. ¿Pero por qué? Porque uno ve que lo que hacen está mal. Pues Dios hace lo mismo con sus hijos. Si andamos como los niños en la tienda, también va a decir Dios, préstamelo unos minutos tú, padre y tu madre, y yo te lo enderezo. Y Dios se encarga de eso. Hizo lo mismo con sus hijos, los judíos. Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Miren, aquí claramente nos dice que nunca hay que agregarle a lo que Dios ha dicho. Ni disminuiréis de ella, no le quitemos, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. ¿Qué les hizo Dios? Los destruyó. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Qué diferencia? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ven, que otros pueblos debían de haber oído estos estatutos y la palabra de Dios, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Se dan cuenta el privilegio, el honor, la bendición que Dios les dio de darles su palabra? Pensemos en una cosa. El que creó este mundo es muy inteligente.
creó el sistema solar, creó nuestra galaxia, creó el universo. ¿Y saben que el universo sigue creciendo y creciendo? Dios sigue trabajando. Y ese Dios tan inmensamente poderoso y sabio se interesa en la gente que vive en este granito de polvo en el universo. ¿Qué es esta tierra comparada con el universo? No somos nada. ¿Y qué somos nosotros dentro de esa tierra? Un infinitamente pequeño granito de polvo. Y a esos granitos de polvo Dios los ama. Y les ha puesto nombre y les ha dicho, mi hijo y mi hija. Nos ha adoptado como sus hijos. Imagínense. Dios es una Trinidad, sabemos, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo podemos comprender? No es mucho más allá de nuestro entendimiento y nuestra comprensión, de nuestra inteligencia. Pero sabemos que en la Trinidad hay un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, podremos decir, Dios tiene un hijo. Y mandó a su hijo a morir por esos insignificantes granitos de polvo. Que todos puestos en una balanza, como dice, no movemos la balanza de tan insignificantes que somos. Y sin embargo, Dios nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y de todos esos pueblos que Dios eligió a uno específicamente, a Israel. Le dio grandes bendiciones. Les dio su palabra. Les mandó sus profetas. Y de esa gente, Dios ahí mandó a su Hijo a hacerse un ser humano, a vestirse de carne humana, nacer como hombre, vivir y morir como hombre en una cruz para salvar a los hombres. ¿No es increíble? La grandeza de Dios, la magnificencia, la gloria, la dignidad de Dios. E interesarse en nosotros, interesarse en los judíos, y ahí mandó a su Hijo nacer. En un pueblito que se llamaba Belén, ¿verdad? ¿Saben? Todavía es pequeño. Diríamos que en 2000 años o más que tiene Belén, fuera una ciudad como Los Ángeles. Es un pueblito más pequeño que Yacamali. Ya, es pequeño. Belén es pequeño. Porque han sido destruidos tantas veces que no han podido crecer. Podríamos decirlo de esa manera. Israel ha sido destruido, reconstruido, destruido, reconstruido, destruido infinidad de veces. Sí, simplemente fíjense en esto. ¿Cuántos chinos hay en el mundo? Como un billón, 1.400.000.000 de habitantes. ¿Cuántos tiene India? Tiene 1.300.000.000 de habitantes. Israel, son aproximadamente igual de viejas las tres naciones. ¿Cuántos tiene Israel? Tiene 8 millones en Israel. Hay otros 7, 8 millones regados por el mundo. Fíjense la diferencia. ¿Por qué? Porque han sido destruidos tantas veces, los han querido eliminar completamente. Y sin embargo, Dios les prometió que nadie los va a poder destruir, porque Dios tiene un plan para ellos. En el libro de Romanos, al capítulo 11, dice que un día todo Israel será salvo. Claro, antes de eso van a pasar por la gran tribulación. Y 2/3 partes de los judíos van a morir. Digamos que hay 15 millones, ¿saben cuántos quedarían? 5 millones. Triste saber eso, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque en Israel la gran mayoría de judíos no creen en Jesús. Un pequeño 1 o 2% de la población solamente son cristianos. Y no es increíble que Dios los mandó a ellos a evangelizar el mundo, a los gentiles, y ahora son los gentiles los que están evangelizando a los judíos. Hay un pequeño grupo, Jews for Jesus, judíos por Jesús. Pero muchos están viniendo a la salvación, los que están viniendo a través de los gentiles.
Dios está volteando los roles, ¿verdad? Que ellos debieron ser la luz al mundo y ahora los de la luz del mundo, que somos nosotros, como dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo, ahora nosotros estamos. Yo tengo 4 Nuevos Testamentos en hebreo que estoy guardando todavía con la esperanza de un día ir a Israel y dárselos a judíos. Y si no, pues a ver si me encuentro unos aquí y se los doy a ellos en hebreo. Pero Dios tiene un plan para ellos. Entonces les dice, volvamos a Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ese era un símbolo externo de que pertenecían a Dios. Pero dice la Biblia que eso no cuenta de nada. Lo que cuenta es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Que seamos quebrantados de corazón, que seamos humildes de corazón. Dice mucho en todas maneras. Primero, versículo 2, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Imagínense nada más. A los judíos se les dio la palabra de Dios. Dios los amó tanto que les dio su palabra a ellos y nosotros. Por eso ahora debemos no solo de honrarlos y orar por ellos. ¿Por qué? Porque de ellos tenemos esta Biblia. Esta Biblia es judía. Casi todos los autores, excepto por Lucas, era gentil. Era gentil. Él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Todos los demás son judíos. Y nuestro Salvador era judío. Es judío. Y ¿saben qué? Un día la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, ahí va a ser nuestra ciudad. Ahí vamos a vivir nosotros también. Y por fe somos descendientes de Abraham, nos dice luego también en Romanos. No los que son de genealogía o de raza son judíos, sino solo los que son por la fe. Y como nosotros por la fe hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que esta Biblia Dios nos la dio y creemos que Dios es el creador de todas las cosas, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. En otras palabras, somos gentiles judíos. Parece contradicción, ¿verdad? Perdón. Pero somos judíos. En el Salmo 89, Salmo 89, 30, versículo 30. Dice la palabra de Dios, si dejasen sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, miren lo que Dios va a hacer con ellos. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero miren la promesa de Dios, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé en mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado contra él. Dios ha hecho una promesa que Dios va a estar con ellos. Ellos van a ser su pueblo. Y si se rebelan contra Dios, Dios los va a castigar. Dios los va a disciplinar. Pero no va a quitar de ellos su misericordia, ni va a falsear o cambiar lo que les prometió. ¿No es increíble que Dios no cambia, verdad? Dios no es hombre para que mienta. Y Dios no nos abandona. Dijo, no los dejaré ni los abandonaré. Y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿No es maravilloso tener un Dios tan fiel y tan verdadero? Porque nosotros los humanos fallamos, ¿verdad? Decimos una cosa a veces y no la cumplimos. Hacemos una promesa y se nos olvida. O voluntariamente violamos la promesa,
o simplemente a veces no podemos cumplir lo que prometimos. Por ejemplo, si yo digo me voy a ver con un hermano en 29 Palmas a las 3 de la tarde y voy en camino y se me poncha una llanta o se me descompone el carro, ya no llegué a tiempo. Si es que llegué, ¿verdad? ¿Fue voluntario? No. Algo se interpuso. Pero nosotros no podemos decir como dice Dios, lo que yo prometo, yo siempre lo cumplo porque a Dios nada se le interpone. Dios todo lo que promete, cumple. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No los dejaré ni los desampararé. Estaré con ustedes. Y eso lo podemos tomar personalmente, una promesa hecha a cada uno de nosotros. No los voy a dejar, no los voy a desamparar, no los voy a negar. Si nosotros no lo negamos, Él no nos niega. Pero ¿qué dijo? Si me niegan, yo los negaré. ¿Verdad? Pero lo vamos a negar. Al que dio su vida por nosotros, lo vamos a negar. Jamás. Jamás sería la peor locura, ¿verdad? No, jamás lo negaremos. Y luego regresemos al versículo 3, dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, ¿verdad que no? No importa cuántos fallen, Dios no va a cambiar. En el capítulo 10, versículo 16, dice la palabra de Dios: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se dan cuenta que el pobre de Isaías estaba predicando, estaba profetizando, pero la gente no le creía? Y él está decepcionado y le pregunta, habla con Dios, dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los judíos fallaron, pero Dios no los abandona. Los ha disciplinado, pero no los ha abandonado y no los abandonará. Porque ¿a dónde va a regresar Jesús cuando venga? A Israel. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Pero lugar específico. ¿Qué lugar tan específico habla en la Biblia donde Jesús va a bajar? El monte de los olivos, ¿verdad? De donde ascendió al cielo, ahí mismo va a regresar y plantar sus pies sobre la tierra de nuevo. Y tenemos nosotros la esperanza de que Él va a regresar. Tenemos la seguridad de que va a regresar como si ya hubiera regresado. Porque cuando Él dice una cosa, aunque sea para el futuro, es como si ya se hubiera hecho. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ya nos ve en el cielo, aunque todavía estamos en la tierra. Pero es tan seguro lo que Él dice, su palabra es tan absolutamente cierta, que es como si ya estuviéramos sentados en el cielo viendo a Jesús, oyendo a Jesús, caminando con Jesús. Imagínense lo maravilloso que va a ser ese día. Yo lo único que no me gusta es cómo tenemos que llegar ahí. Tenemos que morirnos, y algo tiene que salir mal en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para poder llegar ahí. Ahorita hay una hermana que conocemos nosotros que está en el hospital con COVID. ¿Saben dónde está? En el cuarto que yo estaba. En la cama que yo estaba. Y está entre la vida y la muerte. Su papá murió hace poco. Amaba a su papá. Tenían una linda relación. Y yo sé que ella ansía verlo, pero les aseguro que no está contenta de estar en esa situación. Si eso la va a llevar al cielo. Lamentablemente es algo que tenemos que experimentar todos. Yo le pido al Señor que venga antes y nos lleve en el rapto para no tener que pasar por eso. Y saben que hoy sería un buen día para que regresara. Caramba, sobre todo los que tienen que ir a trabajar mañana, ¿verdad? Qué lindo sería amanecer el lunes en el cielo, ¿verdad? Adiós las elecciones, adiós los impuestos, adiós la corrupción, adiós el mundo, ¿verdad? Pero tenemos que estar aquí todavía. Pero un día vamos a estar con Él en el cielo, como Él ya nos ve sentados en el cielo. Qué maravilloso es nuestro Dios. La incredulidad del hombre no desecha ni cambia las promesas de Dios.
La palabra de Dios no cambia porque Dios es fiel y cumple todo lo que ha dicho, como dice la Biblia que Jesús vino y murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Hay quienes dicen que Satanás nos tenía, éramos propiedad de Satanás, y Jesús vino y nos compró con su sangre. Pero saben que eso no es verdad. Caramba, ya está hablando de herejías aquí el hermano. Nosotros no pertenecemos a Satanás. Satanás tenía control sobre nosotros, pero nosotros pertenecemos a Dios. ¿Saben por qué? Porque el que nos iba a mandar al infierno no era Satanás, era Dios. Y nosotros a Él le debíamos todo, y por eso Jesús vino a comprarnos y a pagarle al Padre el precio por nuestra vida, porque es el Padre el que tiene el poder para enviarnos a todos al infierno. Satanás no tiene ningún poder para mandarnos al infierno, porque Satanás no va a reinar en el infierno. Muchos creen que Dios reina en el cielo y Satanás reina en el infierno. No, Satanás va a ser un prisionero, un preso en el infierno, y Dios reina sobre toda su creación. La gloria, la bendición, el amor de Dios reina en el cielo, y la ira de Dios va a estar gobernando sobre el infierno. Pero ¿qué dicen en Isaías 53? Que fue el Padre el que quebrantó a Jesús. Fue el Padre el que descargó su ira contra su Hijo en la cruz. Por eso Jesús no le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que dice, ¿verdad? No dice, Satanás, ¿por qué me estás haciendo esto? No, era el Padre el que estaba descargando su ira en Jesús para salvarnos, para podernos perdonar a nosotros. Jesús estaba muriendo en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. ¿Para qué? Para calmar la ira del Padre. Porque el alma que pecare morirá, dice en el Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo el Señor a Adán cuando los puso en el huerto? El día que pecares, morirás. ¿Murieron? Sí. Dice, no, vivieron cientos de años. No, murieron espiritualmente, murieron. Y después murieron físicamente también. ¿Ven? Entonces, la ira que estaba siendo descargada era la ira de Dios, del Padre, sobre su Hijo. Por eso dice, al que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros. Para que nosotros viniéramos a hacer, ¿qué? La justicia de Dios. La herencia de Dios. Y tanto nos ama el Señor. Y entonces lo que Él ha prometido, nosotros no lo podemos cambiar, solo porque no lo creemos. La palabra de Dios no deja de ser la palabra de Dios porque el hombre la niega o la rechaza. La palabra de Dios es la palabra de Dios y nadie la cambia. Amén. Eso es lo que nos enseña la Biblia. En 2 de Timoteo 3:15, todos conocemos lo que dice. Bueno, conocemos el versículo 3:16, ¿verdad? Porque saben que estaba leyendo una vez todos los 3:16 en diferentes libros y todos tienen un mensaje maravilloso. Todos los capítulos 3, versículo 16 tienen unos mensajes maravillosos. Pero aquí es el versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Pablo le está diciendo a Timoteo, su discípulo, que desde niño ha conocido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación. ¿Se dan cuenta que el Evangelio no solamente está en el Nuevo Testamento? Está en el Antiguo Testamento. Timoteo conocía las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y en el Nuevo Testamento está el Evangelio. Y en el libro de Isaías claramente está el Evangelio desde el capítulo 39 al 66. Hagan de cuenta
que estamos leyendo el Nuevo Testamento. Hay tantas promesas hermosas para la iglesia, para nosotros. Así es de que estas escrituras estaban dadas por Dios para salvación y ahora para los que están en la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está todo a través de la Biblia. ¿Qué dice en Isaías 7:14? Una mujer dará, una virgen dará a luz, ¿verdad? Y en el 9:6 dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre él estará el principado, estará toda la autoridad, será el consejero admirable, el Hijo de Dios, y es el Padre. Bueno, déjenme leérselos para no decírselos mal, ¿verdad? Síganme ahí, si gustan. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. En hebreo no existe la coma entre admirable y consejero. Dice admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense los títulos que se le dan a Jesús, a este niño que nos es dado. Primero, es normal que un niño nazca, ¿verdad? Pero que un hijo sea dado ya es diferente. El Padre está dando a su hijo, y este hijo, su nombre se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ven que aquí está el Evangelio. Aquí viene este hijo a dar su vida por nosotros, porque el hijo es dado para que muera por nosotros en la cruz. Y a través de Isaías, les digo, hay tantas hermosas escrituras acerca del Mesías. Bueno, continuemos en Romanos, versículo 4. Él hace la pregunta primero, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego él contesta la pregunta, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ay, ya nos descubrió, ¿verdad? De ninguna manera es un negativo, es como decir, nunca, jamás, imposible, de ninguna manera que Dios pueda mentir. El Dios es veraz, Él dice la verdad siempre, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Una de las cosas maravillosas que vemos en la Biblia acerca del arrepentimiento es en el Salmo 51. El Salmo 51 nos enseña lo que es el verdadero arrepentimiento. Es el mejor escrito en toda la Biblia que habla del verdadero arrepentimiento. Veamos, voy a leerles parte del Salmo 51, si gustan leerlo conmigo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué está orando de esta manera David? Porque él ha pecado, adulteró con Betsabé, mandó matar a su esposo Urías, y por un año estuvo ocultándolo, su pecado. Y la mano de Dios estaba tan fuerte sobre él, dice en el Salmo 32, que sus huesos se estaban enfermando y envejeciendo. Y aquí en el Salmo 51 tenemos la descripción más hermosa de arrepentimiento que podemos encontrar en la Biblia. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado o concebido, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho
comprender sabiduría. Miren la petición: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque estaba tan quebrantado, estaba tan triste, porque el pecado lo estaba aplastando. Y finalmente clama a Dios y le pide que lo perdone y que le restituya, le renueve de nuevo el espíritu y la relación que tenía antes con Él. Él está agobiado por su culpabilidad, por su pecado, y clama a Dios que lo perdone. ¿Y saben qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando haya pecado en nuestro corazón? Lo primero que tenemos que hacer es ir de rodillas ante el Señor y decirle: perdóname, Señor. Porque Él ya lo sabe. Solamente nosotros tenemos que confesarlo. Lo que ya sabemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos perdona. ¿No es maravilloso? Que si verdaderamente nos arrepentimos, el Señor nos perdona de todo lo que hayamos hecho. Había hace muchos años Ted Bundy. Algunos de ustedes habrán conocido la historia de Ted Bundy, ¿verdad? Era un muchacho guapo, joven, bien parecido, que violó y mató como 30 mujeres. Allá por los 80s, por ahí fue. Estuvo en los periódicos por semanas o por meses. Y lo mandaron a la pena de muerte. Y ya estaba para morir. Y un pastor, autor de libros muy famoso aquí en Estados Unidos, James Dobson, fue a verlo a su celda antes de que lo mataran. Y le predicó el Evangelio, le compartió el Evangelio. Estuvo con él, pasó muchas horas hablando con él. ¿Saben que se arrepintió? Dice James Dobson, que escribió muchos libros. Dijo que su arrepentimiento fue verdadero y murió feliz. Y los periódicos decían: ¿cómo es posible? No. Ese malvado debe de ir al infierno por todo lo que hizo. ¿Y saben qué? Lo merecía. Merecía el infierno, merecía la pena de muerte. Pero sí se arrepintió verdaderamente, Dios lo perdonó. Y el mundo, los periódicos y la gente, las familias de las víctimas decían: no, eso no puede ser así. Él debe de pagar por lo que hizo. Pero ¿saben qué? Dios perdona todo pecado si uno se arrepiente. Amén. ¿Saben que hasta Hitler lo hubiera perdonado si se arrepienta? Así de maravilloso es Dios, diciendo: no, ¿cómo que lo perdonó si mató a 30 mujeres? Bueno, ¿qué sucedió con Nínive? Toda una ciudad, cientos de miles de habitantes que habían en esa ciudad. Mandó Dios a Jonás a predicarles el arrepentimiento. ¿Y qué pasó con Jonás? Señor, con gusto voy. Mándame, yo iré. Heme aquí, envíame a mí. No, que dijo: no, me voy a contra. ¿Para dónde quieres que vaya, Señor? Quiero que vayas a Los Ángeles, me voy para Tijuana. Y se dio la vuelta y se fue para otro lado. ¿Y qué hizo el Señor? Sí, chiquito, el pescador va a ser pescado ahora. Y lo metió al pescado, al pez. Porque esa es la diferencia entre un pez y un pescado. ¿Cuál es la diferencia entre un pez y un pescado? El pez es el que está libre. Pescado es cuando ya lo agarraron. ¿Ok? Entonces, el pescador fue pescado. Y lo vomitó. Y lo aventó, ¿dónde? En Nínive. Qué casualidad. De todos los lugares donde lo pudo haber llevado, lo llevó a Nínive. Y ahí va de mala gana. Dijo: 40 días y todo Nínive va a ser destruido. Y dijo en su corazón: ojalá que no se arrepientan. Ojalá que no se arrepientan. Y que se van arrepintiendo. Todos, empezando desde el rey. Proclamó un ayuno y arrepentimiento. Y se vistieron de cilicio. Y ayunaron y todo. Y se arrepintieron todos.
¿Y qué pasó con Jonás? ¡Yeah! No, estaba enojado. Estaba enojado. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Pero qué diferente es cuando nosotros somos los que hemos cometido pecado, queremos que Dios nos perdone, ¿verdad? Como los ninivitas. Pero cuando es otro, actuamos a veces como Jonás. No, él tiene que pagar por sus pecados. Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios es bueno, verdaderamente bueno. Nosotros nos creemos buenos, pero saben que en nuestro corazón existen, les he dicho antes, las semillas para cometer todo tipo de pecado y de crimen. Y si tuviéramos el poder, haríamos mucho más de lo que hacemos. Si no lo hacemos es porque no podemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero Dios sí es verdaderamente bueno. Y los judíos decían, no, Señor, los gentiles se tienen que ir al infierno. Les decían a una semana o dos antes que historias que tenían los judíos decían que Abraham está en la puerta del infierno y no deja entrar a ningún judío al infierno. Porque después de todo son judíos y ningún judío debe de ir al infierno. Pues eso es lo que dicen las historias, pero la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? Vamos adelante, dice 5. Y si nuestra justicia de resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Se dan cuenta? Si Dios no va a hacer lo que dice, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? Hagan de cuenta esto. Si yo peco y me arrepiento, Dios me perdona, me aplica su gracia, ¿verdad? Dicen entonces, unos decían, bueno, si peco mucho, le doy a Dios la oportunidad de que me perdone. Entonces, entre más peque, pues más oportunidad le doy a Dios para que muestre su gran misericordia. ¿Así es como funciona la cosa? No, absolutamente no. ¿Qué debemos nosotros hacer? Refrenarnos, ¿verdad? De pecar. Dice, ¿por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Creo que no va a funcionar así, ¿verdad? No, de ninguna manera. En el capítulo 5, versículo 20, Pablo nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si morimos al pecado y para el pecado, verdad? ¿Puede algún muerto cometer pecados? No, ¿verdad? No puede hacer nada. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? No. Más bien hagamos bien para que la gracia abunde. Que la gracia de Dios esté sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Dios nos ama, hermanos, infinitamente. ¿Qué capacidad creen que tiene Dios para crear? Es todopoderoso, ¿verdad? Todopoderoso, absolutamente. Dios puede en un instante, con solamente decirlo, y destruir y hacer desaparecer todo el universo. Dios tiene ese tipo de poder. Pero también Dios es amor. ¿Cómo creen que es de grande su amor? Inmensamente inigualable, ¿verdad? Indescriptible. No lo podemos describir, es inescrutable. No lo podemos investigar qué tan grande es el amor de Dios. Y ese amor lo dedica a sus hijos. ¿Cómo sabemos?
porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos ama ese Dios. Imagínense el amor de Dios. Si no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cuánto no nos dará más con Él también la vida eterna? Tenemos un Dios inmensamente bueno y generoso y tierno. Disfruten ese amor que Dios tiene por ustedes. Un día vamos a estar en su presencia físicamente. Ahorita estamos espiritualmente, ¿verdad? Pero un día física y espiritualmente vamos a estar en la presencia de Dios. Imagínense nada más esto. Empieza la música. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, creador de los cielos y de la tierra, y millones y billones y trillones de almas, de ángeles, de todos parejitos, porque allá no vamos a estar desafinados, todos parejitos alabando y glorificando a Dios. Y volteamos y vemos una multitud inigualable, incontable de seres adorando y glorificando a Dios. Así vamos a estar un día. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Qué lindo. Entonces, para practicar, ahorita vamos a tener el último canto y todos así de bonito. Vamos a vernos en el cielo, ¿verdad? Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos y lo glorificamos. Santificamos y exaltamos su nombre, Señor. Y le damos gracias por su bendita palabra que nos enseña cómo debemos de vivir, qué debemos hacer. ¿Qué debemos, Señor, hacer con nuestro tiempo? Y que debemos, Señor, orar por nuestros hermanos judíos, Señor. Orar por la nación de Israel, nos dice en el Salmo 122, orar por la paz de Jerusalén. Eso es un mandato para nosotros, no es una sugerencia. Y, Señor, en este momento oramos por la nación de Israel. Pedimos por la paz de Jerusalén. Señor, que los bendiga y los salve, Señor, que los traiga a sus pies, al pie de la cruz, donde todo judío y gentil puede ser redimido. Sálvelos, Señor, perdónelos. Y, Señor, de nuevo le pido por los enfermos, que los sane, los restablezca y los vuelva de nuevo a sus hogares con sus familias que los aman y los esperan. Y por mis hermanos que están aquí, pido su bendición en abundancia sobre ellos. Que su paz descienda sobre cada hogar, sobre cada miembro de la familia, sobre cada corazón. Y que todos vengan, Señor, a sus pies y lo confiesen como su Señor y Salvador. Se lo ruego, Señor, en el santo y bendito nombre de nuestro gran Salvador, el Mesías, el ungido de Dios, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un día lleno de bendiciones en el Señor.